Buenas noches, amigos de Londres, las Islas Británicas, de todo el Reino Unido, resto de Europa. Buenas tardes, amigos de América Latina. Esto es Londres TV. Comenzamos. El presidente Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, regresó al Palacio de Carondelet en Quito. No hay motivo de alegría. No hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos. Pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. La justicia y la fortaleza. Reconciliación, sí. Reconciliación, sí. Claro que sí. Con justicia. Juzgando a los culpables. Reconciliación, sí, con justicia. Ahora, toma de decisiones para mejorar el futuro de todos los ecuatorianos y toma de decisiones para poder vivir en paz. El presidente Lenín Moreno se dirigió a los simpatizantes que se reunieron en la Plaza de la Independencia justo frente al Palacio de Carondelet, y allí les dijo que estaría presente en todas las reuniones que hicieran posible que el decreto de excepción culminara para que volviera normalmente la situación de vida en la ciudad capital. También dijo que ahora viene la toma de decisiones importantes, decisiones y reconciliación nacional. Por supuesto, el principio de la paz, recobrar la paz, es un principio que no tiene precio. Es un principio que tiene un solo fin, el conservar la seguridad de los ciudadanos. El gobierno tomó la decisión de hacer unos cambios que están en el estamento militar, en la cúpula militar. Se cambiaron dos importantes personeros, dos importantes fichas del gobierno de Lenín Moreno. Son los representantes tanto del comando, el máximo comandante del ejército, como de las Fuerzas Armadas. Allí están los personeros que seguramente ahora van a dirigir con mayor fuerza. El nuevo comandante general del ejército y analistas políticos consideran que para estos dos altos miembros de la cúpula militar las diferencias debieron ser muy graves para que el presidente tomara la decisión inesperada de separarlos de sus cargos. Los cambios han sido estructurales después que quedó sin efecto el decreto 883 que causó graves situaciones de violencia en el país. Llegan nuevas disposiciones. Estos cambios en el estamento militar muestran que definitivamente el gobierno del presidente Lenín Moreno está empeñado en hacer del nuevo decreto una base para que la paz se mantenga una vez que logró saldarse con la firma del nuevo decreto 894. Esta situación generó obviamente unas situaciones de alegría encontradas también porque muchos personeros, no solo del gobierno, sino también de la oposición, están claros en que todos estos elementos han sido necesariamente importantes o tenían que ser importantes para que se diera toda esta situación. Estamos en directo con todo lo que acontece en Ecuador una vez que se volvió a una relativa normalidad, porque todavía queda la decisión de sumarse a lo que es el nuevo decreto de prevención que funge para el nuevo Ecuador. Tenemos también a propósito que hablar sobre los acontecimientos que se generaron con asambleístas, con prefectos de provincias internas de Ecuador. Estamos un caso muy sonado que está ahorita señalando a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella ha sido detenida y tiene una privativa de libertad porque está señalada de haber participado en los intentos de desestabilización del gobierno del presidente Lenín Moreno. Seguidores de la prefecta Paola Pavón rechazaron la resolución del juez Julio Arrieta y se descargaron en contra de la prensa. Prensa corrupta.
Luego de 7 horas de audiencia, el presidente de la Corte Provincial decidió aceptar el pedido de Fiscalía y dictar orden de prisión preventiva en contra de la prefecta Pavón y su colaborador Cristian González por su presunta participación en el delito de rebelión. Para el colaborador del exasambleísta Virgilio Hernández, Paulo del Hierro, las medidas dictadas fueron sustitutivas. El magistrado aseguró que los elementos de convicción eran suficientes para sustentar un presunto financiamiento para el cometimiento de hechos vandálicos durante los días de protesta en el país del 1 al 12 de octubre. Ha quedado apelada la prisión preventiva de manera oral, hay que ratificar la apelación de manera escrita. Durante una diligencia reservada, el fiscal provincial Alberto Santillán detalló los elementos encontrados en 8 allanamientos ejecutados en los domicilios de militantes del correísmo. Por ejemplo, en la casa del esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, refugiada en la Embajada de México, se incautó una caja fuerte, material electoral y una libreta de ahorros que detallan pagos al presi. En el domicilio de Virgilio Hernández se levantó una gran cantidad de dinero en efectivo. En otro establecimiento, banderas, panfletos y material que habría sido usado en las manifestaciones. La Fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas políticas. No obstante, según Fiscalía, entre las llamadas expuestas, los procesados disponían a salir al paro y hacían referencia a una lucha contra militares y policías traidores. La instrucción fiscal dentro de este caso durará 90 días. Todas las protestas dieron la sensación de que eran espontáneas, pero con los allanamientos que se hicieron a residencias de los implicados, se demostró que en definitiva había una conspiración. Eso es lo que maneja el gobierno y la fiscalía, una conspiración para derrocar al presidente Lenín Moreno. Se tenía también que todo esto formaba parte y estaban involucrados allí también agentes externos, como bien lo señaló el presidente, señaló al exmandatario Rafael Correa e incluso al presidente venezolano Nicolás Maduro. Definitivamente Ecuador es otro hoy día. Ecuador es otro hoy día porque se está limpiando esa mancha que dejó todas estas notas de protesta, de manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver a continuación un video que habla precisamente de las mesas de negociaciones, de las mesas de diálogo de paz, lo que se dio con la cabeza del presidente Lenín Moreno, los representantes indígenas, los representantes del gobierno, es decir, sus ministros y asesores, y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas. Esto sucedió a finales de la semana pasada y principios de esta. A raíz de esta situación se encontró una manera de enmendar toda la situación que trajo como consecuencia 7 muertes según la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano, 1.700 heridos y más de 1.350 personas detenidas. Buenas tardes a todos. Hermanos indígenas, siempre los he tratado con respeto y con cariño. Jamás he proferido un insulto contra ustedes. Nunca los he tratado con desprecio. Desde que fui alfabetizador voluntario en Pesillo, aprendí a quererlos, aprendí a respetarlos, aprendí a respetar su forma de pensar. Por eso ahora tengo preocupación realmente de que las decisiones que se hayan tomado se hayan concebido como que no están destinadas precisamente a favorecer a los más pobres, a los más postergados, a los más indefensos de la patria. Por eso quiero únicamente manifestar. El día de ayer indiqué que esperaba que en conjunto podamos analizar, revisar, llegar a conclusiones y que esas conclusiones, por supuesto, van a ser incluidas en el nuevo decreto que sustituya al anterior, que lo mejore, que lo perfeccione, que todo esté direccionado, vuelvo a recalcar, a estabilizar el país, a estabilizar las cuentas fiscales del país que andan deterioradas, por supuesto, y que nosotros
De esa forma las recibimos y que hemos tratado permanentemente de mejorarlas y de dar confianza a nivel nacional e internacional. Pero, fundamentalmente, estén direccionadas a solucionar los problemas de los más pobres y por fin, después de tantos ofrecimientos, de tantos gobiernos, llegar al ansiado desarrollo y progreso del campo, que es lo que todos necesitamos. Este mensaje va fundamentalmente para todos los hermanos campesinos de la patria. Esperamos no estar fuera de la decisión tuya. Pedimos su inmediata separación de estos dos ministros. Creo también, señor presidente, es verdad que sí, ahí está la educación intercultural. Sus ministros nunca han medido los procesos que tienen que avanzar. Hoy, la educación intercultural bilingüe, de lo que acaba de manifestar, no hemos avanzado ni mínimo. Todavía se sigue manipulando desde el Estado ecuatoriano, señor presidente. Todavía no tenemos autonomía como habíamos hablado, señor presidente. Usted dijo públicamente, aquí les entrego mediante el decreto 445, está en sus manos, hermanos de los pueblos y nacionalidades, pero todavía está en manos de la actual ministra y de los viceministros. Todavía no se ha avanzado en tema de educación superior la universidad. Eso quiere decir, con esto termino, eso quiere decir que tiene ministros que no tienen voluntad política. 2 años de diálogo, señor ministro. 1 año teníamos medio acercamiento, 2018. Todo este 2019 no hemos dialogado ni hemos tenido acercamiento ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal, señor presidente. Observar por el Estado. Por ello exigimos que de manera, sí, con toda la responsabilidad de parte a parte, necesitamos derogar y sentar, eso sí, desde mañana, y repensemos en este sentido todo el modelo económico para que no siga cargando sobre los hombros de los ecuatorianos, sobre todo de la clase media y clase pobre. Por ello yo saludo al Ecuador, tenemos que estar unidos, aquí nadie quiere la guerra, pero necesitamos resolver estos temas ya. Y eso depende de quién está comandando en el Ecuador, señor presidente de la República. Muchas gracias. Ese decreto, para evitar que estos efectos que ustedes han anticipado, que pueden afectar a las personas más vulnerables, efectivamente lo hagan. Y existen alternativas, por supuesto. Pero lo que no puede suceder, queridos amigos, es que sigamos beneficiando a estas mafias, que sigamos beneficiando a las personas que más tienen. Y tampoco puede suceder que el decreto afecte a los más pobres. Por eso la apertura al diálogo, para buscar un punto de encuentro. Ecuador demostró al mundo definitivamente que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer. Una vez que cada una de las partes expuso sus puntos de vista, se reunieron en privado. Y en definitiva, el mediador de las Naciones Unidas, el francés Arnaud Perrat, anunció lo que se había acordado. Veamos. Tenemos un acuerdo y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. En definitiva, el decreto 883 quedó derogado. Quedó derogado para empezar la redacción de uno nuevo y ya se le asignó número, se le asignó el 894. El decreto funciona definitivamente para dar paso a lo que es el camino hacia una nueva reconciliación. Y digo una nueva porque ya la hubo en un momento determinado, pero después de estos conatos y hechos de violencia, se llamó definitivamente a la reconciliación nacional en el Ecuador.
Una vez que todo esto se dio, una vez que ya se anunció la redacción de un nuevo decreto, pues hubo manifestaciones en las calles, tanto los indígenas como la población que no lo es, todos, amas de casa, obreros, trabajadores, estudiantes, salieron a las calles de Quito y Guayaquil, las dos principales urbes de Ecuador, a celebrar la derogación de este decreto. Porque en definitiva marca, como dijimos anteriormente, el camino hacia la reconciliación y la paz en Ecuador. ¿Qué pasó después? Después simple y llanamente quedó la limpieza. Los indígenas lo llaman minga, es decir, una limpieza, ¿para qué? Para que vuelva a renacer la que otrora fue una de las ciudades y sigue siendo una de las ciudades más hermosas de América Latina, Quito. El centro histórico de Quito fue escenario de esa limpieza. Se habla incluso de 500 millones de dólares en pérdidas, lo que sufrió la ciudad capital a raíz de los disturbios, a raíz de las manifestaciones, del caos, de los saqueos que se generó y sobre todo el patrimonio cultural de Ecuador sufrió bastante. Afortunadamente ya se está recomponiendo lo que es la ciudad y lo que debe mostrar al mundo. Recordemos que el casco histórico de Quito es uno de los más hermosos y atrae a gran cantidad de turistas, millones de turistas, la cultura ecuatoriana, la historia ecuatoriana en el centro de Quito. Y esto era una bandera definitiva para que el gobierno ecuatoriano le dijera no solamente a sus ciudadanos, sino al mundo entero, que ahora se abre un nuevo camino de paz y de reconciliación. Definitivamente ha ganado la paz, ha ganado la reconciliación. Esperemos que estos eventos sirvan de ejemplo no solamente a Ecuador, sino al mundo, de que definitivamente con la concordia, con la unión, con la hermandad y con la paz se llega a mejores derroteros. Amigos, ha sido un enorme placer. Soy Giovanni Villamizar y esto es Londres TV. Hasta entonces.